En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Deje que Dios, cierto, prepare nuestros corazones, que Dios prepare nuestras vidas para recibir su palabra, para guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, poder vivir en ella, en la palabra del Señor. Así que puede usted dejar que Dios abra su corazón, abra su entendimiento para poder oír y entender la voz de Dios. Y el Señor nos tiene un tema de predicación en esta tarde que es la necesidad de regresar a un avivamiento bíblico. La necesidad de regresar a un avivamiento bíblico. Y vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 16 al 20. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Vino a Nazaret, refiriéndose a Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, vamos, Señor, a tu presencia, Dios Padre eterno, para poder, Señor, pedirte que usted nos hable con poder y autoridad, que usted nos hable bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Hable profundamente a nuestros corazones, hable profundamente a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea transformando nuestro ser, dándonos una nueva vida, dándonos una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. Oh Señor Jesucristo, aumentanos la fe, como dice tu palabra. Y tu palabra dice bien claro: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, habla profundamente, háblanos con poder, háblanos con autoridad en el Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Señor eterno, yo me humillo delante de tu presencia, reconociendo que no soy nada ni nadie delante de ti. Solamente soy tu hijo y tu siervo, Señor, que está en este lugar para predicar la palabra de Dios a tu iglesia, Señor, a todo el pueblo cristiano de Lota, de Colcura, de Coronel y de Chile, Señor, de Arica a Punta Arenas por la señal online y también alrededor del mundo, Señor, donde lleguen las señales de la radio. En el nombre del Señor Jesucristo, yo reconozco que solamente soy tu siervo, un esclavo de Jesucristo, Señor, que está aquí para predicar tu palabra, Señor Jesús. Prepare los corazones y que tu palabra sea glorificada en cada corazón y dé frutos dignos de arrepentimiento y fe, y vengan al conocimiento de la verdad. Señor eterno, estamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu de Dios. Amén y amén. Bendito sea tu nombre, Señor. La necesidad de regresar a un avivamiento bíblico. Hay 4 principios, 4 fundamentos para un avivamiento bíblico, tanto personal
en su vida, en su casa, como en su iglesia, en la congregación, y para llegar a un nivel espiritual conforme a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo. La mayor necesidad que tenemos hoy, como congregación, como iglesia, como pueblo, como redimidos, como los escogidos de Dios, como sacerdotes, la mayor necesidad que tenemos hoy es regresar a un avivamiento bíblico, a entender el papel nuestro en la familia, nuestro papel en la iglesia, a entender nuestro papel en la vida pública. Si nosotros queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar nosotros primero y después cambiar a los demás. Para nosotros recibir el avivamiento tan esperado que ansiamos que llegue, ansiamos sentirlo en nuestra vida, ansiamos que es verlo, sentirlo en nuestras congregaciones. Pero Él no va a venir si la iglesia no está suficientemente madura ni fundamentada en las Escrituras. Volver a que la Escritura sea el centro de todo, el centro de la reunión, el centro de nuestra vida. Tampoco va a venir si la iglesia no es suficientemente capaz de discipular, de enseñar a los demás, de enseñar la palabra de Dios en la sana doctrina, tal como ella es, tal como ella está escrita, ya que podamos vivir en los principios de la palabra de Dios. El avivamiento sí va a venir, porque dice la Escritura que estamos en el año agradable del Señor. Estamos en la dispensación del Espíritu Santo, que nos enseñará todas las cosas, que nos guiará a toda la verdad, de toda justicia, y nos recordará todo lo que el Señor nos ha enseñado por su palabra. Este es el tiempo en que debemos regresar al avivamiento bíblico. Este es el tiempo de poder recibir la unción, el poder, el fuego del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, y así hacer la voluntad de Dios. Este es el tiempo de que se cumpla lo que está escrito en la palabra de Dios en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 29, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Pero la iglesia de hoy está pasando por una crisis de la unción de Dios, una crisis de haber dejado los principios bíblicos, una crisis del poder de Dios. Como dice, Jesús le dijo a los fariseos: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hay una crisis de la necesidad de un nuevo revestimiento de la unción y del poder del Espíritu Santo, y de regresar a un verdadero avivamiento bíblico en nuestras vidas y en nuestras congregaciones. En primer lugar, la Escritura que hemos leído dice que la costumbre de Jesús era entrar en la sinagoga, era entrar en la casa de Dios, en el lugar de reunión, en el lugar de congregación, en el lugar donde se leían y se exhortaban las Escrituras. Es en la iglesia que usted recibe la enseñanza. Es en la iglesia que usted es capacitado para recibir este poder. Es en la iglesia donde usted va a madurar en la vida espiritual. Es en la iglesia donde usted va a oír la voz de Dios, va a oír la palabra de Dios. Es en la iglesia donde usted va a crecer en el Espíritu, y usted va a crecer a la estatura espiritual, para que Dios le pueda usar en cualquier lugar y en cualquier terreno. Y es adentro de tu propia casa, en tu familia, junto a tus hijos, enseñando a tus hijos, enseñando a sus hijos adolescentes, jóvenes, para que sean hombres y mujeres de Dios el día de mañana. Pero ¿será que los padres están criando y enseñando la palabra de Dios a sus hijos y a los jóvenes?
¿Será que los niños y jóvenes serán usados por Dios el día de mañana si nadie les enseña y sus padres no los llevan a la casa de Dios? Bendito sea su nombre para siempre. Quizás en estos tiempos nosotros hemos dado más énfasis en la exterioridad, en lo exterior. Es necesario manifestarnos, expresarnos delante de Dios, pero es más necesario la unción de Dios con el conocimiento de su palabra. Era la costumbre de Jesús entrar en la casa de Dios. Es ahí, en la iglesia, pero también es ahí en su casa espiritual, en tu corazón, en tu casa, con tu familia, en donde usted enseña la palabra de Dios a tus hijos y ellos serán hombres y mujeres de Dios, tremendos el día de mañana. No vaya a esperar usted que sus hijos sean grandes predicadores el día de mañana si usted no los lleva a la casa de Dios. Si usted no los lleva a la escuela dominical, o no los lleva a estudiar la Biblia. No vaya a esperar usted que sus hijos sean grandes mujeres y hombres de Dios si ellos no están dispuestos a vivir conforme a la palabra de Dios dice que ellos tienen que vivir. Si queremos ser diferentes a los demás, si usted quiere ser usado por Dios extraordinariamente, usted tiene que pagar un precio diferente. Porque a la medida de tu consagración, a la medida de tu entrega, de tu pasión, es la medida en que Dios te va a usar. Dios te va a usar a la medida en que usted entienda que la casa de Dios es hecha para entrenamiento, es hecha para adiestramiento, para discipulado, para conocimiento, para recibir la unción del poder del Espíritu Santo y ser capacitado por la palabra de Dios para ir y hacer la voluntad de Dios y predicar el Evangelio a toda criatura. La casa de Dios es como un cuartel general en donde se entrena un ejército, en donde Dios trabaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios trabaja en nuestro carácter para hacernos hombres y mujeres aptos para toda buena obra. Esa es la casa de Dios donde recibimos la instrucción. Esa es la casa de Dios donde recibimos la disciplina espiritual. Pero cuando el pastor predica muy fuerte, no es bueno, dice la gente. Y cuando predica muy suave, entonces no tiene carácter. ¿En qué quedamos entonces? Cuando escuche usted la palabra de Dios, aunque sea fuerte o sea suave, cambie su corazón, porque no es el pastor o no es el predicador que está hablando, es Dios mismo a través de su palabra que está hablando a tu vida. Sea fuerte, sea suave, usted cambie su corazón. La palabra de Dios es perfecta, dice la Biblia, que convierte el alma, que transforma el alma, que da nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra te cambia. La palabra te hace una nueva criatura. Era la costumbre de Jesús entrar en la casa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En segundo lugar, la Escritura dice que a Jesús se le dio el libro en la mano. El libro del profeta Isaías. Él abrió el libro y dice: y él, habiendo abierto el libro, halló la Escritura que decía: de nada vale usted tener el libro cerrado. De nada vale usted tener este libro que es la Biblia. De nada vale usted tenerla cerrada todo el día. De nada le vale tenerla cerrada en su casa. Si usted no conoce lo que está escrito aquí, usted no conoce a Dios. Si no conoce la Escritura, ¿cómo va a alabar a un Dios que no conoce? Solo se ama lo que se conoce. Bendito sea su nombre para siempre. Solo conociendo la palabra, conocerá usted al autor de la palabra. La palabra de Dios es extraordinaria.
La palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, dice el apóstol Pablo. La palabra de Dios es incambiable. Ella es lo que ella es. No puede cambiarse. Es inmutable. La palabra de Dios permanece para siempre, dice la escritura. Si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios y no conoce la palabra de Dios, el diablo te va a destrozar. Por eso en estos tiempos tantas vientos de doctrina, corrientes de doctrina, vientos de doctrina y sectas diferentes y falsas. Por eso tantos predicadores diferentes que no conocen la palabra de Dios, sino que ahora solamente hablan de acuerdo a sus corazones, pero no predican de acuerdo a la verdad que está escrita en ella. ¿Usted hace uso de la escritura en su vida? Bendito sea su nombre. El alma del hombre y de la mujer. Usted tiene hambre y sed de conocer la verdad, de conocer esta verdad que está aquí en este libro. Si usted no conoce la escritura, usted no conoce el poder de Dios. No conoce la unción de Dios, la autoridad de Dios, el llamado de Dios, el ministerio de Dios, los atributos de Dios, el plan de salvación de Dios. Toda la escritura está inspirada por Dios, capaz de corregir, capaz de exhortar, capaz de hacer al hombre de Dios apto para toda buena obra. Es tiempo de volver. Esa es la necesidad nuestra, de regresar a un avivamiento bíblico, de traer la escritura a nuestros púlpitos, de traer la palabra de Dios y predicarla bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de traer la palabra de Dios a nuestros hogares, a nuestra familia, a nuestras vidas personales. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Pero nosotros no hemos leído, no hemos meditado, no hemos vivido la escritura, no hemos leído nuestros derechos, no hemos leído lo que está en la palabra de Dios, las grandes promesas que Dios tiene para nosotros, para los que creen en Cristo Jesús, los que creen en la palabra de Dios. Una promesa tremenda para nuestras vidas de victoria en el Señor Jesucristo, que el diablo está eternamente derrotado y condenado, que la sangre de Cristo ha vencido en la cruz del Calvario, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Usted no tiene razón para estar enfermo. Usted no tiene razón para padecer en las manos del diablo. Está escrito aquí en la palabra de Dios que la victoria es nuestra. La unción es nuestra. El poder de Dios está con nosotros. Aleluya, alabado sea su nombre. Está escrito en la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lea la escritura, abra el libro de la escritura, conozca la escritura, ame la escritura, ande en ella, estúdiela. Y te hará un hombre y una mujer capaz para toda buena obra, poderoso en las manos de Dios. Bendito sea su nombre. Todo esto, la Biblia, esta Biblia abierta para predicarla, nadie la puede resistir, porque aquí está la verdad absoluta. Este es un libro abierto para todos. Es la infalible palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Jesús dijo, todo pasará, pero mi palabra jamás pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Isaías 48 dice, 40 verso 8 dice, ella es eterna, que ella es eterna. Ame la palabra, abra este libro, profundícese en ella, aliméntese, nútrase todos los días de la palabra de nuestro Dios. En tercer lugar, la Biblia dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Él, estaban fijos en Jesús, que Él es la palabra viva, la palabra viviente y poderosa. Cuando tus ojos están fijos en Él, tu conocimiento está en Él, tu fe está en Él,
Tu seguridad está en Él. Tu futuro está en Él. Tu seguro médico está en Él. Tu vida está en Él. Tú no fallarás nunca. Tú no caerás de la gracia nunca. Tú no perderás la unción de Dios nunca. Todo lo que usted tiene que hacer es caminar mirándole a Él por sobre todas las cosas. Pedro salió a caminar por el mar. Salió de la barca y salió por el mar a caminar porque estaba mirándole a Él, a Jesucristo. Y porque Él le creyó a su palabra cuando le dijo, ven. Pero cuando Pedro quitó los ojos de Él, cuando Pedro quitó los ojos de Jesús, Él sintió el viento y Él empezó a hundirse. Vio las olas, el viento. Y cuando Él miró las circunstancias, Él miró los problemas, Él miró quizás las dificultades, Él se hundió. Pero Pedro caminó en fe, porque solamente miraba a Jesucristo. Santo es el nombre de Jesús. Puede usted salir del barco, salir de la barca, salir de esa comodidad, salir del barco y venir a Jesús, venir por la fe, venir a caminar sobre las aguas de la fe. Si Él a usted le dijo, ven, sígueme, camine en su palabra, camine creyendo en la verdad de Dios, camine mirando al blanco perfecto que es el Señor Jesucristo. Camine en su palabra, olvídese de los problemas, de las críticas, de las dificultades, de los celos, de las envidias. Camine en la palabra viva, viviente y poderosa. Camine fijando sus ojos en Él. Camine fijando sus ojos en el autor y consumador de la fe, en el autor de eterna salvación, en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Santo es el nombre de nuestro Dios. Y en último lugar, la Biblia dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, decía Cristo, por cuanto me ungió el Señor. La unción es ese aceite que se untaba sobre la cabeza de los reyes, de los sacerdotes. Ese aceite que se frotaba y era un aceite santificado para consagrarlo. Consagrar a ese sacerdote, a ese rey, para un propósito, y en este caso era la unción de Dios sobre el Señor Jesucristo. Es la unción de Dios la que hace la diferencia de los demás. Bendito sea su nombre. Es la unción de Dios la que hace la diferencia entre un hombre y los demás. El conocimiento de Dios y la unción de Dios van juntos. En la unción de Dios, en la palabra de nuestro Señor es la que permite predicar con el poder de Dios, la que nos permite sanar con poder, quebrar los yugos y las cadenas del diablo con poder, resucitar a los muertos espirituales con poder, dar vista a los ciegos espirituales con poder, levantar a los paralíticos con el poder de Dios, predicar el evangelio con poder y autoridad. Es la unción y el poder de Dios que quiebra el poder del diablo. La Biblia dice que el Hijo de Dios descendió para deshacer las obras del diablo. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Pero hoy hay muchos que han perdido esta unción. Se han vuelto secos y vacíos, sin gozo en sus corazones, sin fuerzas para buscar a Dios. ¿Por qué se está perdiendo la unción de Dios? Primero, porque no buscamos a Dios en espíritu y en verdad. Porque no vivimos en la palabra. Porque somos tibios espirituales. Porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque amamos más las cosas de Dios que las cosas, amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Porque vivimos en las obras de la carne, porque no estamos en oración, porque no guardamos la palabra en nuestros corazones y porque no ganamos almas para Cristo. La iglesia tiene que volver a vivir en la palabra, tal como ella es, volver a la oración, volver al ayuno, para buscar el verdadero avivamiento bíblico en nuestras vidas. La mayor necesidad
la mayor necesidad que tenemos nosotros como iglesia es que usted pueda volver a enseñar la palabra a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Volver a la Escritura, volver a predicarla tal como ella es, tal como ella está escrita. Volver a fijar tus ojos en Jesucristo, solamente en Él. Volver a buscar ese revestimiento de Dios, esa gracia de Dios, ese poder, esa unción del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a orar para dar gracias al Señor por este mensaje, para que el Señor nos pueda bendecir, nos pueda ayudar y pueda Él hacer vida a esta palabra en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida, por este privilegio de estar vivos, Señor, y poder escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que usted nos guarde esta palabra en nuestros corazones, que usted nos ayude a ponerla por obra, a vivir en ella, a guardar esta palabra en nuestros corazones y a ser fiel, Señor, a ti, a buscarte, a seguirte y a creer en tu palabra cada día. Gracias te damos por este mensaje en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en